Hola a todos, mis queridísimos subs. Aquí vuestro Rafita con un nuevo vídeo que os va a dejar flipando en colores. Sí, como lo oís. Hoy vamos a hablar de algunas cosas comunes hoy en día que, sorprendentemente, fueron ilegales en el pasado. ¿Os imagináis un mundo sin café? ¿O donde las mujeres no pudieran ponerse pantalones? Locura, ¿verdad? Pues agarraos los pantalones, metafóricamente hablando, claro, porque vamos a descubrir juntos estas historias increíbles. Preparaos para un viaje al pasado lleno de leyes absurdas, momentos WTF y datos curiosos que os dejarán con la boca abierta. Dale al play que empezamos. Empezamos fuerte, mis queridos subs, con una sustancia que muchos consideramos elixir de la vida: el café. Aunque parezca increíble, esta bebida mágica estuvo prohibida en algunos lugares del mundo. Sí, señores, como lo oyen. En la Meca del siglo XVI, por ejemplo, se creía que el café incitaba al pensamiento radical, y claro, eso no molaba nada para los que estaban en el poder. Imaginaos, te podían caer unos azotes por disfrutar de un café mañanero. Menos mal que la cordura y la cafeína se impusieron, ¿verdad? Y no solo en la Meca, en la Europa del siglo XVII también hubo movida con el café. Se le acusaba de ser una bebida diabólica y hasta se decía que volvía a la gente estéril. Menuda fama se ganó el pobre café. Por suerte, al final la gente se dio cuenta de que el café era más bien un aliado para las largas jornadas de trabajo y no una amenaza para la humanidad. Gracias a Dios. Ahora nos vamos a un tema que a más de uno le va a parecer surrealista: la prohibición de los pantalones para mujeres. Sí, amigos, hubo un tiempo en que las mujeres solo podían llevar vestidos o faldas. Y no me refiero a la época de las cavernas, ¿eh? Hablamos del siglo XIX e incluso principios del XX. En algunos países, como Francia, llevar pantalones era considerado un acto de rebeldía y hasta podía llevarte a la cárcel. Imaginaos la que se liaba por llevar unos simples vaqueros. Por suerte, mujeres valientes como Amelia Bloomer o Coco Chanel lucharon por la libertad de usar pantalones y gracias a ellas, hoy podemos disfrutar de la comodidad de esta prenda sin miedo a acabar entre rejas. Un aplauso para estas pioneras que desafiaron las normas y nos allanaron el camino. ¿Quién podría resistirse a un delicioso helado? Pues al parecer, algunos líderes mundiales sí que pudieron. En la Italia del siglo XVI, el helado era considerado un manjar tan peligroso que su consumo estaba regulado por ley. Sí, habéis oído bien. Se decía que el helado era demasiado frío para el cuerpo humano y que podía causar enfermedades. Menuda excusa para no disfrutar de un buen helado. Y no solo en Italia, en la China del siglo XVIII, el emperador Qianlong prohibió el helado porque lo consideraba un alimento bárbaro. ¡Qué barbaridad! Afortunadamente, el helado sobrevivió a estas prohibiciones absurdas, y hoy en día podemos disfrutarlo sin miedo a acabar en la cárcel o en el exilio. ¡Un hurra por el helado! Videojuegos prohibidos. Game over para la diversión. Pasamos ahora a un tema que a muchos de vosotros os tocará la fibra sensible: la prohibición de los videojuegos. Sí, amigos gamers, hubo un tiempo en que nuestra afición favorita estaba mal vista e incluso era ilegal en algunos países. En la década de 1980, los videojuegos fueron acusados de fomentar la violencia, la adicción e incluso el satanismo. Menudo drama. En algunos lugares, como Grecia, se prohibieron los videojuegos en lugares públicos e incluso se confiscaron máquinas recreativas. Una auténtica caza de brujas digital. Por suerte, con el tiempo se demostró que los videojuegos no eran tan malos como los pintaban, y hoy en día son una forma de entretenimiento más que aceptada. Larga vida al gaming. Bailar es pecado. A mover el esqueleto en secreto. ¿Os imagináis un mundo sin baile? Pues en algunos momentos de la historia, eso estuvo a punto de ocurrir. En la Europa medieval, el baile era considerado una actividad pecaminosa y se asociaba con la lujuria y la depravación. Menudo rollo. En algunos lugares, como Inglaterra, se prohibieron ciertos tipos de bailes e incluso se llegó a multar a la gente por bailar en público. Imaginaos la cara de los caballeros al ver a la policía llegar a una fiesta. Afortunadamente, el ritmo se impuso a la represión y el baile logró sobrevivir a estas prohibiciones absurdas. Y que siga la fiesta. El escándalo del bikini. Tapad eso que me escandalizo. Ahora nos vamos a la playa para hablar de una prenda que causó furor:
y también mucha polémica, en su época, el bikini. Cuando el bikini apareció por primera vez en la década de 1940, fue considerado un atentado contra la moral y las buenas costumbres. Menudo revuelo. En muchos países, como España o Italia, el uso del bikini estaba prohibido en las playas y las mujeres que se atrevían a llevarlo se exponían a multas e incluso a la cárcel. Imaginaos la que se liaba por un trocito de tela. Por suerte, el bikini se impuso como prenda de baño y hoy en día es una prenda más que aceptada en las playas de todo el mundo. ¡Viva la libertad! Rock and roll al infierno, la música del diablo. Preparaos para mover la cabeza al ritmo del rock and roll, o mejor dicho, para hablar de la época en que el rock era considerado la música del diablo. En la década de 1950, el rock and roll revolucionó la música y la cultura juvenil, pero también despertó el miedo y la censura de las autoridades. En algunos países, como la Unión Soviética, el rock and roll estaba prohibido por considerarse una forma de imperialismo cultural y una amenaza para la juventud. Menudo miedo al ritmo. Afortunadamente, el rock and roll rompió barreras y se convirtió en un fenómeno global. ¡Larga vida al rock! ¿Os imagináis un mundo donde el color de vuestra ropa estuviera regulado por ley? Pues aunque parezca increíble, esto ha ocurrido en diferentes momentos de la historia. En la antigua Roma, por ejemplo, el color púrpura estaba reservado para la clase alta y los ciudadanos de a pie tenían prohibido llevarlo. Imaginaos la que se podía liar por llevar una simple camiseta morada. Y no solo en la antigua Roma, en la Inglaterra del siglo XVII, se promulgó una ley que regulaba el uso de los colores en la ropa según la clase social. Menuda locura. Por suerte, estas leyes absurdas se fueron aboliendo con el tiempo y hoy en día podemos disfrutar de la libertad de vestir con los colores que nos dé la gana. ¡Viva la diversidad! Ahora nos vamos a un tema que nos afecta a todos, los teléfonos móviles. Aunque parezca mentira, hubo un tiempo en que estos dispositivos que hoy consideramos imprescindibles estaban prohibidos en algunos lugares. En la década de 1990, cuando los móviles aún eran un lujo al alcance de pocos, algunos países, como Brasil, prohibieron su uso en las cárceles por miedo a que los presos pudieran comunicarse con el exterior. Y no solo en las cárceles, en algunos aviones también se prohibió el uso de móviles durante el despegue y el aterrizaje, por miedo a que las ondas electromagnéticas interfirieran con los sistemas de navegación. Afortunadamente, con el tiempo se demostró que los móviles no eran tan peligrosos como se pensaba. Bueno, al menos no para los aviones, y hoy en día podemos disfrutar de su uso en casi cualquier lugar. Gracias, Steve Jobs. Y para terminar este viaje por el mundo de las leyes absurdas, vamos a hablar de un tema que seguro que os abrirá el apetito: la comida. Aunque parezca increíble, a lo largo de la historia ha habido muchos alimentos que han sido prohibidos en diferentes culturas por motivos religiosos, políticos o simplemente por puro desconocimiento. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica prohibió el consumo de carne durante la Cuaresma. Menudo sacrificio. Y no solo en la Edad Media. En la actualidad hay países donde el consumo de ciertos tipos de carne, como la de perro o la de ballena, está prohibido por motivos culturales o de protección animal. En fin, amigos, está claro que la comida siempre ha sido un tema delicado y que lo que para unos es un manjar, para otros puede ser un auténtico sacrilegio. Lo importante es respetar las diferentes culturas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado y hayan aprendido algo nuevo. La verdad es que es increíble ver cómo cosas que hoy nos parecen tan normales, en su momento fueron consideradas ilegales o incluso peligrosas. ¿Quién iba a decir que un café, un helado o unos pantalones pudieran causar tanto revuelo? Está claro que el mundo está lleno de sorpresas y que la historia siempre nos puede enseñar algo nuevo. No olviden darle like al video y suscribirse para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!